Buenos días. La parte de presentaciones se han desarrollado en gran manera que la última vez cuando vine. Creo que la iglesia va creciendo, doy gracias al Señor. Bueno, en esta oportunidad con el tema del tabernáculo estoy compartiendo, por más que es el servicio dominical, quisiera continuar con el mismo tema, pero en esta mañana el tema será la fuente del bronce. Atrás, los hermanos de staff, preparen mi diapositiva, por favor. Entonces, primero vamos a ver el Antiguo Testamento, el libro de Éxodos, capítulo 30, versículo 17 al 21. El Antiguo Testamento, Éxodos, capítulo 30, versículo 17 al 21. Si lo tienen, voy a leer. Del versículo 17 al 21, habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Hasta el versículo 21 he leído. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos pactos. El viejo pacto, el nuevo pacto, está establecida una relatividad. Entonces, dos libros, dos pactos se deben recibir apoyos, testimonios, aprobación de cada cual. O sea, la interpretación correcta de la Biblia, cuando alguna persona trata de interpretar alguna parte de la Biblia, sea del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, debe entender que existe una regla levantada por Dios. Si la interpretación no va conforme a la concordancia, la perfecta coherencia de ambos pactos, es mala. Es su propia interpretación. Que la Biblia se escribió por la inspiración del Espíritu Santo, no sé, la inteligencia de Dios en cifras, ¿cuánto sería? Yo no sé muy bien, pero Dios ha creado el mundo entero, el universo. También escribió diferentes libros de la Biblia con su propia inteligencia. Por lo tanto, cada libro, el Antiguo Testamento son de 39, el Nuevo Testamento 27, totales son 66 libros. Entre los 66 libros hay conexiones, también coherencia, concordancia. El problema desde cuando se fundó la Iglesia de Cristo durante más de 20 siglos, siempre ha sido la gente que no dedica en la lectura bíblica profundamente, levantar su voz, aprovecharse de su posición social o en su agrupación, ya que él tiene el mando, levanta su voz, yo digo, entonces la cosa debe ser así. Eso siempre ha sido la causa del problema.
Pero si regresamos a las Santas Escrituras, toda clase de diferencias, toda clase de diferentes opiniones se desvanecen, pierden su sentido, podemos unirnos. En el libro de Éxodo capítulo 28, también Levítico capítulo 8, nos habla la ceremonia de la consagración sacerdotal. Cómo una persona llega a ser sacerdote, ya que Dios eligió una tribu sacerdotal entre los 12 hijos de Jacob, Leví, los hijos de Leví, la tribu Leví. Originalmente Leví era el segundo hijo de Jacob, el primero Rubén, el segundo Leví, el tercero Simón, el cuarto Judas, así va, total son 12 hijos. En los días finales de la vida de Jacob, Dios cambia su nombre. Tú ya no serás llamado Jacob, sino Israel. En la palabra hebrea, Él siempre es Dios. Es un nombre hebreo que inicie con la palabra Él, tiene una relación con Dios. Entonces, Israel, o sea, ganó a Dios. Pero vamos a pensar, ¿quién humano puede ganar a Dios? Entonces, ganar a Dios significa el que ganó bendiciones, favores de Dios. Un nombre muy bonito. ¿Y por qué Dios cambió su nombre? Porque la familia de Jacob, por la profecía, se iba a descender a Egipto. En Egipto pasaría 400 años para poder multiplicarse. Desde el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, en la tierra de Canaán, cada cierto tiempo pasaba la hambruna, el hambre. La tierra no es tan fértil, suficientemente buena. Entonces, en el tiempo de Abraham, por el hambre, Abraham descendió a Egipto. También en el tiempo de Isaac, Isaac también quiso ir a Egipto, pero Dios lo prohibió. Si la familia de Jacob, si hubiesen quedado en la tierra del Canaán, en 400 años, llegar a ser equivalente de 2 millones de habitantes, creo que no iba a ser posible. Por eso Dios tenía un plan, mandar a la familia de Jacob a Egipto. Como en el libro de Deuteronomio capítulo 11, Dios mismo confirma la tierra donde ustedes salieron, donde podía regar al campo con pie, dice. Es una tierra fértil, abundantes aguas del río Nilo. Uno de 4 lugares donde se surgió la gran civilización humana. Por donde quiera que se formó un asentamiento y se surgió una civilización, tiene que ver con el agua. Porque el agua es una condición muy importante, más que el alimento. Sin alimento el humano puede aguantar un tiempo, pero sin el agua no se puede. Entonces, para que se pueda formar una civilización, se necesita el agua. Luego de reservar el agua, el alimento. Entonces, en Egipto, por el río Nilo, se formó una civilización grande, de gran número de personas. ¿De qué pasa? La familia de Jacob, por una providencia de Dios, Dios primero a uno de hijos de Jacob le hizo soñar en una noche. En el sueño vio una visión que él iba a ser por gobernador del mundo.
Pero él no entendió que a él qué le estaba sucediendo era parte del cumplimiento de la profecía que Dios había mostrado a su abuelo Abraham en el libro de Génesis capítulo 15. Después que Abraham fue justificado por fe, logró entender lo que es el Evangelio. Porque según la Biblia, el vocablo descendiente, la descendencia, el vocablo, la simiente, son manejadas diferentemente filosóficamente. Porque el descendiente, la descendencia, descendiente de alguien que inició. Pero bíblicamente la simiente es la semilla, es una. De aquella semilla va a venir descendientes. Entonces cuando Dios hablaba con Abraham, hasta el vocablo en hebreo, él manejaba bien fino. Nunca dijo, tu descendiente, por tu descendiente, tus descendientes serán bendecidos. Sino siempre decía, por tu simiente, tus descendientes serán bendecidos. Por tu simiente, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Ya que muchas personas al momento de leer la Biblia no se presta su mayor atención. Entonces el uso de cada vocablo en la Biblia, no como una obra literaria nuestra. Entonces un hombre con su talento literario para demostrar, yo manejo tantos vocablos muy enriquecidos, a veces expresa de una manera, de otra manera. La Biblia no. El uso de cada palabra tiene un sentido. Pero además nunca se confunde, sino se mantiene su línea. Dios cada vez cuando hablaba a Abraham, hablaba de la simiente. O tu hijo, singular. Nunca dijo hijos, sino tu hijo, equivalente de la simiente. Entonces, por tu simiente, las naciones serán bendecidas. Por tu simiente, las familias de la tierra. Se habla de diferentes familias que se derivan de Adán. Una es Israel, otras son gentiles. Pero decía, por tu simiente, tu descendencia será como las arenas del mar. Uno que tiene facultad espiritual, cuando lee la Biblia se sorprende, porque bien claramente se revela el Evangelio en la Biblia. Entonces, al principio, Abraham no se entendió Dios de qué estaba hablando. Simplemente pensaba, un hijo, porque su esposa era estéril. Me quiere dar un hijo. Él se esperanzó. Y con el paso del tiempo, pasaba unos 10 años, 20 años, se desesperó. No puede ser. Ya esperé 20 años. Más de 20 años. Ya la condición de mi esposa ya está más acabada. Además, desde cuando era estéril, además ni siquiera tiene la costumbre de mujer. Ella, ¿cómo puede embarazarse? Entonces, podemos ver, entre Dios y Adán, hay una desnivelación muy grande, no se entiende. Pero finalmente Abraham logra entender, porque Dios ayudó a elevar su nivel por el Espíritu Santo. Y pudo entender, te daré un hijo. Luego lo sacó
fuera de la carpa. Mostró el firmamento de las estrellas. Así serán tus descendientes. Y más adelante, por tu simiente, todas las naciones serán bendecidas. Toda la familia de la tierra, y luego como un rayo, le llegó un entendimiento de inspiración. ¿Cómo? Entonces, me has estado hablando, yo soy el elegido, para que el hijo de la profecía viniera de mí. Eso estaba diciendo, tonto, desde el principio, eso te estaba hablando. No te entendí. Nunca te entendí. Entonces, no me estaba diciendo que me iba a dar simple un hijo. Nunca te dije un simple hijo, sino te estaba diciendo un bendito hijo, por el cual todas las naciones, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Entonces el hijo que tú prometiste a nuestro padre Abraham es el mismo hijo. Así es. El hijo que mencionaste a nuestros ancestros, sí, la esperanza de la tierra, la simiente de la mujer. Entonces el hijo que prometiste a mi abuelo Noé, sí, tú eres el hombre destinado para el cumplimiento de aquella profecía, creyó. Si fuera así, ¿qué me importa la edad de mi esposa? ¿Qué importa mi condición? Porque nadie puede impedir el cumplimiento de la gran profecía. Así será hecho. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. Desde la distancia, Abraham, previendo la venida del Salvador, previéndolo, creyó de antemano. Aunque en los días de Abraham divino Cristo en carne, pero previéndolo de antemano, creyéndolo, Él salvará el mundo entero. Entonces, por fe Él aceptó la salvación de Él. Solo llega a ser posible el mundo de la fe, algo que en nuestro mundo, ya que hay limitaciones del tiempo, después de pasar cierto tiempo, nosotros decimos, ya se cumplió. Pero en el mundo de revelación, en el mundo de fe, se desvanece diferentes tiempos, porque Dios pertenece a la eternidad. Entonces, todas las profecías son hechas, son hechos. Abraham creyó, entonces Él me salvó, Él me limpió, hasta me rescató. Su fe. Dios le contó, justicia, eres salvo, dijo. Así Abraham llega a ser establecido por ejemplo de la fe. Entonces, quien quiera, si quiere creer en Dios, tiene que fijarse al caso de Abraham. Abraham, ¿cómo llegó a ser justificado? Por la fe. Luego de 400 y pico años viene un descendiente de suyo, Moisés. Moisés parece hablar cosa contraria, pero nunca habló cosa contraria, sino habló cosa complementaria. Se complementa parte de la doctrina, porque la ley nos da el conocimiento del pecado. La ley nos trae el conocimiento de ofrendas expiatorias. La ley no es contraria que el pacto que Dios había dado a Abraham. Ya entonces el pacto estaba establecido para que de los hijos de Abraham viniera el Mesías. Se necesita nacer muchos hijos, luego en la tierra del Canaán establecer un reino. De parte del cumplimiento de la profecía, Dios tiene que llevar unos descendientes de Abraham a Egipto
para que por el cual la familia de Jacob pueda emigrar e inmigrarse en Egipto. Entre 12 hijos de Jacob, eligió a José. A José le mostró su visión, pero todo lo que en el libro de Génesis capítulo 15 había mostrado a Moisés, él comenzó a mostrar a uno del bisnieto de Abraham, a José, en el libro de Génesis capítulo 37. Pero en el libro de Génesis capítulo 15 ya lo había mostrado. Al principio José no descubrió lo que él está viendo. Es parte del cumplimiento de la profecía que Dios había establecido con su bisabuelo Abraham, sino con el paso del tiempo. Después de mucho tiempo en Egipto llega un momento, Dios eleva su nivel espiritual, José descubre. Entonces, todo lo que me había sucedido, parte del cumplimiento de la gran profecía. Por eso una noche yo me soñé. Por eso mis hermanos me odiaron, me vendieron al Egipto. Con razón. Por eso yo tuve que llegar al Egipto. Luego me pasaron todas las situaciones para que yo llegara a ser por gobernador del Egipto. La familia de Jacob viniera al Egipto. Así un varón de Dios, no solamente Dios le da, una ascensión de la posición. Un verdadero varón de Dios, Dios no lo permite ascensión de la posición, sino su facultad espiritual, capacidad espiritual, lo eleva, llega a comprender el plan de Dios, llega a ser varón de Dios. Entonces José ya no es cualquier hombre, libertador, porque perfectamente está conectado con su bisabuelo Abraham, que ya está muerto, pero está conectado con Cristo también. ¿De qué pasa? Llega a ser sombra del Cristo. Por eso en él hay espíritu del Cristo, hace el ministerio del Cristo, libertador. Entonces Dios tenía un perfecto plan, maravilloso plan. La familia de Jacob se desciende al Egipto. Hasta Jacob ya su nivel creció. Al momento de su partida, él exige jurar a su hijo José: no me sepulten aquí, por favor. Me muera, que mi cuerpo lleve a Canaán. ¿Por qué? Jehová os visitará, os sacará de esta tierra. Entonces el nivel del Jacob ya alcanzó el nivel de su padre Isaac, nivel de su abuelo Abraham. José también del mismo nivel, se entiende su lenguaje. Pues José, cuando se muere, él sí, ya que ha sido un alto funcionario de Egipcio, su cuerpo no puede ser sepultado en la tierra extranjera, tiene que ser en Egipto. Pero él deja sus testamentos: cuando Jehová os visite, que no olvidéis de mis huesos. Y debería llevar mis huesos. Entonces José muere en la tierra del Egipto, su cuerpo fue sepultado en Egipto, su corazón sepultado en Canaán. Ahí sale el concepto que somos peregrinos. Aquí algún día seremos sepultados, pero en realidad nunca seremos sepultados aquí. Solo el cuerpo, nuestro alma en el reino de Dios. Pues somos peregrinos. Entonces, ¿qué pasa? Así Dios tenía plan. En Egipto, cuando la familia de José llegó, entonces José le da un consejo a su padre: papá, te voy a presentar ante el faraón. Faraón está muy agradecido conmigo porque por mis méritos todo el Egipto fue salvado de la hambruna. Entonces faraón te preguntaré: ¿y dónde, cuál parte de mi reino te obsequio?
dile Gosén. ¿Dónde es Gosén? Parte delta de Egipto hasta ahora, triángulo, tierra fértil, con agua, con pasto, excelente lugar para la ganadería. Ya que Faraón estaba muy agradecido, lo obsequia la familia de Jacob, allí llegó a ser la cuna, la incubadora del pro-Israel. Ahí nace la nación Israel. Entonces, entre 12 hijos de Israel, Dios elige a Leví. Leví llega a ser una tribu sacerdotal. Solo se dedica para ministrar por el pueblo delante de Dios. Una tribu sacerdotal. ¿Quién puede ser el sumo sacerdote? No cualquier levita. Entre levita, la familia de Aarón, el hermano mayor de Moisés. Y luego de partida de Moisés, descendiente directo del Aarón, tiene el orden sumo sacerdotal. Los demás hijos de Leví, entonces orden sacerdotal para ser sacerdotes. Entonces libros de Levítico, no hace falta buscar, solo voy a mencionar. Éxodo capítulo 29, Levítico capítulo 8, nos narra con detalle cómo era la ceremonia de consagración sacerdotal. Entonces, primero, yo les expongo los pasos. Primero, purificarlo con el agua. De ahí se deriva el concepto del bautismo cristiano, de la ceremonia de la purificación de israelitas. Esto en el tiempo moderno llega a ser el concepto del bautismo. Ningún acto, ninguna ceremonia, ninguna parte de doctrina del Cristo de repente se cae del cielo, sino se derivan del viejo pacto. Por eso digo, entre el viejo, el pacto y el nuevo pacto hay una conexión inseparable, una relatividad. Por eso podemos entender cuando alguna persona trata de interpretar la Biblia, su interpretación bíblica y forzada y torcida, fácil de distinguir. Porque su interpretación, si no se puede recibir el testimonio del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, es propia. Si fuera una interpretación por el Espíritu Santo, 100% se encaja con los testimonios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Totalmente encajada, recibe testimonio, mutuamente interactúa. Entonces la interpretación espiritual. Paso 1, la purificación en el agua. Bañar el sumo sacerdote y su familia. Después, vestirle con vestiduras santas. Luego sigue la unción con el espíritu, con el aceite sagrado. Después de unción, la ofrenda expiatoria. Porque también son tomados del pueblo, son seres débiles. Se necesita la expiación. Y luego con la imposición del mano, establecerlo, dando un testimonio, he aquí, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y luego el nuevo sumo sacerdote, nuevos sacerdotes deben permanecer 7 días en el tabernáculo. Totalmente apartado de la inmundicia, comiendo los panes ofrecidos a Dios y carne. Luego de 7 días, ellos son santos sacerdotes de Dios. Ya entonces nosotros podemos entender el sumo sacerdote, el sacerdote en el tabernáculo, gente redimida, gente
santificada, gente justificada, equivalente de gente salva, no es pecadora. Entonces ellos ya enfrente del altar del holocausto, que fue el tema de ayer, allí se ofrecieron ofrenda expiatoria, allí obtuvieron el perdón de sus pecados. Entonces, por eso pueden ministrar por el pueblo, porque ellos mismos fueron salvados. Ellos mismos fueron redimidos. Pero ¿qué pasa? Aquí Dios da una ordenanza, es el texto de hoy, que dice: hará una fuente de bronce. Es el único mobiliario en el tabernáculo que nunca Dios menciona la medida, el peso, con cuánto pesos de bronce, el alto, el ancho, la profundidad, no dice nada. Solo dijo, hará fuente de bronce. ¿Puede proyectarlo la fuente de bronce, por favor? Por lo tanto, la imagen de la fuente del bronce puede tener libertad de dibujarlo, porque nunca Dios mencionó el diseño, tampoco el alto, el ancho, el fondo. Solo dijo de bronce, la fuente de bronce. En ella cargará el agua cristalino. Imagínense, una fuente de bronce lisa, supuestamente una tina, ahí sí carga el agua. La fuente de bronce se vuelve en un perfecto espejo. En un perfecto espejo. Entonces el sumo sacerdote y los sacerdotes, cuando se acercan a la fuente del bronce, cuando miran la superficie del agua, la superficie del agua da el efecto del espejo. Puede ver el reflejo de ellos. Donde el sumo sacerdote, los sacerdotes se deben reflejar para saber el estado de ellos. Entonces, cada vez que ellos quieren entrar al lugar santo del santuario, puede mostrarlo el santuario. O sea, la disposición del tabernáculo, la otra por favor, donde se ve la dimensión completa, hasta el atrio. La puerta, el atrio y luego el santuario. Bueno, ese es un video, vamos a verlos. Es mi material, entonces vamos a verlos. La puerta, luego el altar del holocausto se ve. El primer mueble por la puerta. Cuando una persona visita el tabernáculo, la puerta te invita, te lleva al pie del altar del holocausto, donde debe juzgar el pecado. Después del altar del holocausto, el segundo mueble que te espera es la fuente de bronce, pero la fuente de bronce tiene una exclusividad. No tiene nada que ver con pecadores, solo gente santa. El sumo sacerdote y los sacerdotes luego pueden entrar al interior de la primera parte del santuario, se llama lugar santo. El candelabro del oro, la mesa del pan y de la proposición, enfrente del velo que divide la primera y segunda parte, el altar del incienso. Da una mirada del 360 grados de ángulo. Una vez al año puede ingresar cuando abre el velo atrás el arca de alianza. Bueno, gracias. Entonces el sumo sacerdote, los sacerdotes, por lo menos 2 veces al día, tiene que entrar al interior de la primera parte del lugar santo para poder observar cómo está la llama del candelabro. Son de 7 copas. Ninguna copa puede dejar que se apague.
Porque el alumbrado del candelabro del oro significa la protección, la guía del Espíritu Santo. En el candelabro tiene varias coyunturas de conexiones, se ve algún diseño, detalle, es flor de almendro. Pero ¿qué pasa? Flor del almendro en hebreo, en este momento no me acuerdo, tengo que buscar. Flor del almendro pronuncia de una manera en hebreo, pero la pronunciación, el sonido pronunciado puede ser el vocablo, puede ser el verbo. Como vocablo significa almendro. La misma pronunciación como verbo significa cuidar, proteger. En el libro de Jeremías, capítulo 1, el profeta Jeremías, el profeta de lamentación, profetizaba la caída de Judá. Se puso muy triste un día, estaba viendo un árbol de almendro. Dios con él hace un fuego de palabra. Jeremías, ¿qué estás viendo? Jeremías contesta, el almendro. Entonces él dijo, estoy viendo al almendro. Dios retoma la contestación de Jeremías, bien has dicho, yo te guardo, yo protejo a Israel. Entonces Jeremías contestó como el verbo. No me acuerdo, saque el vocablo, por ahora se me borró la memoria. Estoy viendo el almendro, pero Dios retoma su palabra, le interpreta como verbo. ¿Por qué? Que suena igual, el vocablo y el verbo, pero son de diferentes significados. Entonces Jeremías dijo, estoy viendo almendro como el vocablo. Dios retoma su palabra por su pronunciación, por el verbo. Contesta, bien has dicho, estoy cuidando a mi pueblo. Tiene un significado espiritual. El candelabro del oro tiene almendro. ¿Qué significa? El cuidado de Dios, la protección de Dios, siempre alumbra a la mesa de los panes de la proposición. Son 12 panes, símbolo de 12 tribus de Israel. Yo siempre estoy vigilando, siempre estoy protegiendo a mi pueblo. Pero ¿qué pasa? El sacerdote, el sumo sacerdote, al día por lo menos dos veces, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, debe ingresar para poder verlo. 7 lámparas, número de perfección. También la Biblia dice 7 espíritus enviados al mundo en el libro del Apocalipsis. Entonces, la luz del Espíritu Santo para 7 siglos, 7 eras. Entonces, la guía del Espíritu Santo sigue cuidando, sigue vigilando a su pueblo. Entonces, por si acaso, entre 2 columnas de panes, los panes no están, algún pan no está por caerse del lugar, reordenar. Luego en el altar del incienso quemar, el incienso de la intercesión. Entonces el sumo sacerdote, para poder ingresar al lugar santo, sí o sí tiene que pasar por la fuente del bronce. Lavar 2 manos. Lavar 2 pies, si no, morirá, dice. ¿Qué significa? Siendo gente elegida como sacerdote, morirse. Perder su función, perder su papel. Entonces, ser destituido. Si no se lava las manos, no se lava los pies, no podrá servirme como mi sacerdote.
Ya entonces vamos a ver Éxodos, con qué material, de dónde consiguió tantos bronce. Éxodos capítulo 38, versículo 8. Éxodos capítulo 38, versículo 8. También hizo la fuente de bronce, su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto tiene un significado importante. Puede proyectarlo la imagen de la fuente de bronce, donde se demuestra con espejo de mujeres entregado a Dios, fundido por el fuego, transfigurado, es la fuente de bronce. Ya antiguamente las mujeres que había traído de Egipcio, el espejo egipcios, una pieza de bronce, lisa, una pieza de bronce que pudo hacer reflejarse a su imagen, una reflexión personal, un reflejo. Entonces, con él veía su reflejo, se maquillaba, se arreglaba las mujeres. Entonces, el espejo personal de cada mujer entregado a Dios, luego en el horno, fundido, transformado, llega a ser un enorme espejo. Ya que adentro guarda el agua, no solo es una tina, también es espejo gigantesco. ¿Esto qué significa? Prejuicio, opinión personal entregada, se desaparece, se transforma. Ya no es opinión personal, no es prejuicio de cada individuo, se vuelve un gigantesco espejo, pero ¿cómo pueda reflejar a la persona? A través del agua cristalino, el cual es la palabra de Dios. Entonces este espejo ya no es nuestro propio prejuicio, nuestra propia opinión, el juicio de Dios a través del agua cristalino, la Biblia, de la fuente de bronce, simboliza la comunión de los santos en la iglesia, en la cual cada quien fue despojado, sino fue transformado, transfigurados, una asamblea, la iglesia. Entonces, ¿con qué la iglesia hace juicio? ¿Con su prejuicio, con su opinión? No, solo con la palabra de Dios. Entonces, símbolo de la comunión que hay en Cristo Jesús por medio de la iglesia. Entonces, ¿qué se debe lavar? Dijo, las manos, los pies. Entonces, las manos del sacerdote se ensucian. ¿Por qué se ensucian? Las manos del sacerdote, ¿por qué se ensucian? Por el mismo ministerio. Mata animales, separa carne y grasa y parte tendón. Aunque hace profesionalmente, no se puede evitar que sus manos se manchan de huella del ministerio. Entonces, se debe lavar manos. ¿Esto qué quiere decir? Hace 18 años y 8 años más atrás, he sido ministro del Perú. Aquí veo muchos hermanos de mis tiempos. Pero ¿qué pasa? Aquí yo he servido al Señor. Aquí yo he ministrado delante de Dios por ustedes. Pero Dios no quiere que yo conserve huellas de mis obras. Se laven todos, porque fue Dios. No fui yo, fui Dios. Para Dios es el pecado, luego de ser usado por Dios, guardar obra en su corazón. Fui yo lo hice. Ese es el pecado para Dios.
Por eso en el tabernáculo, en el templo, el sacerdote tiene que usar sudario, porque para Dios le provoca su ira el sudor. Sudor del sacerdote. ¿Por qué? Sudor. Génesis capítulo 3, con el sudor de tu rostro comerá. El sudor es, el núcleo de mi esfuerzo. No fuiste tú, sino yo. Yo no quiero que a ti te huela a sudor. Que lávate, no hiciste nada. Yo. Oral, la obra, oral, el ministerio, yo solo fui usado, pero no fui yo, sino fue tú. Lavarse las manos, lavarse de su labor. Entonces, ¿qué significa lavarse los pies? Entonces, en la ceremonia de la consagración sacerdotal, pues se cubre de vestidura santa. Menos, Dios nunca mencionó el calzado. El sumo sacerdote, el sacerdote vestido de vestidura santa, todo el cuerpo cubierto de la santidad, menos 2 pies. Nunca Dios se acordó de 2 pies, de algún tipo de media, calcetín, ni siquiera calzado y sandalia. Gente santa, pero estaba pisando polvo de la tierra. Tiene gran significado. Gente bañada todo el cuerpo. Gente ungida por la unción del aceite santo. Sacrificada ofrenda expiatoria, totalmente santificada y justificada, totalmente limpio, pero Dios no dio nada para 2 plantas de piedra. Además, el suelo del tabernáculo era polvo de la tierra, estaba en pie sobre el desierto. Entonces, no se puede evitar que 2 plantas de pie se ensucien. Hace calor, trabaja, el sudor que corra por la silueta del cuerpo se va a los pies. Entonces 2 pies medio húmedo y mojado por el sudor. Cuando pisa polvo fino, el polvo fino se pega a 2 plantas de pies. ¿Esto qué quiere enseñar a nosotros? Tenemos una perfecta salvación, pero aún estamos en el cuerpo. El cuerpo nuestro tiene contacto directo con el mundo secular. Inevitable, desde muy de mañana ver el noticiero, oír canciones desde mi casa, los vecinos, en el colectivo, en el camino, en Uber, llegar al trabajo, escuchar charlas. Muchas veces el tema es lujuria, adulterio y fornicación, codicia, 24 horas, oír cosas seculares, ver cosas seculares, aunque yo no quiero, pero nuestro cuerpo tiene relación con nuestra vista y nuestro oído. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, sin querer producen pensamiento y deseos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Inmundo. Inmundo. Entonces, ¿qué significa 2 plantas de pies del sacerdote que se ensucia? 2 plantas de pie que tiene contacto directo con la tierra, símbolo de la parte de nuestro ser que tenga contacto directo con este mundo pecador. Aunque todo el cuerpo está fañado, por todos sus pecados Cristo murió, pero a veces se siente inseguro. La conciencia se debilita.
por tantas inmundicias. ¿Qué significa lavarse los pies? La huella de nuestra pisada. La huella de nuestra pisada, ¿qué significa? Mi recorrido. Inevitable que cometer errores, ofensas. Aunque todos los pecados están perdonados, pero esto van cargando en la conciencia. Luego debilita su corazón. Pierde ganas de acercarse a Dios. Pierde ganas de anunciar el Evangelio. Una persona como yo, ¿cómo podría anunciar el Evangelio? No es el momento. Claro, bueno, está bien, ahora no te voy a atender. Ahora no voy a compartir el Evangelio. Cuando un cristiano equivalente del sacerdote real, porque el concepto del sacerdocio real, en el viejo pacto solo una tribu. En el nuevo pacto, segunda de Pedro capítulo 2, vosotros sois del sacerdocio real. Todos los cristianos salvos son equivalentes del sacerdote del santo evangelio. Pedro dijo, apóstol Pablo dijo, embajadores, pacificadores. Entonces, ambos apóstoles consideraban todos los cristianos salvos del Nuevo Testamento equivalente del sacerdotes del Santo Evangelio. No solo compartimos Evangelio, no solo servimos gente no salva, no solo servimos gente salva, tener comunión, compartir palabra de Dios, se necesita ingresar lugar de comunión con Dios. Pero cuando yo quiero entrar al lugar de comunión con Dios, ¿qué pasa? Mis pies sucios están. Sucios están. Mis manos sucias. Me impide entrar en comunión con Dios. ¿Qué debe hacer? Aunque tiene una base, un entendimiento básico, Cristo me salvó, me limpió, no tengo ningún problema, pero el corazón debilitado, la conciencia debilitada, acercarse a la fuente del bronce, a la comunión, ver mi reflejo a través de la palabra de cuán vil, cuán débil soy. La Biblia ya sabía, por eso me decía. Entonces, a través de la palabra de Dios, lavarse los pies, ser purificado, restaurado nuestra conciencia de la inmundicia. Luego puede ingresar al lugar de comunión con Dios. Todos los cristianos salvos que no tienen práctica de lavarse dos manos, dos pies, morirán. ¿Qué quiere decir? No podrán llevar más función del sacerdote. Yo he conocido a muchos ex ministros retirados del ministerio. La razón fue, nunca se lavaron sus manos, sino acumularon. Fui yo lo hice, yo edifiqué la iglesia, yo levanté la iglesia, yo abrí la iglesia, yo compartí a los hermanos, fui yo. Muere. Ya no puede ministrar más. Se llenó de el yo. Con su resentimiento, con un ex ministro, si yo me encuentro en la cafetería para atender, a ver, quiero escucharte, te doy primero tiempo, libremente exprésame. Yo, hice esto, mi, me, todo el yo exaltado, todos los que son otros acusados, culpados. Entonces me doy cuenta, con razón Dios te destituyó. Tú no puedes continuar porque tú te crees, tú eres el sujeto que hizo todas las cosas. En realidad
el Señor fue el sujeto que hizo todas las cosas. Entonces nosotros debemos tener cuidado en la iglesia de establecer obras de mis palmas, obras de mis manos, porque se necesita la comunión. Por si acaso en la iglesia santa de Cristo yo no estoy no estoy aplicando mi modalidad, mi estilo, eso provoca a Dios. Al darse cuenta, arrepentirse y luego buscar manera más bíblica, o sea, mejorada. La iglesia será dirigida por el Espíritu Santo, no por un pastor, no por una pastora, no por alguna modalidad, sino el Espíritu Santo. Eso significa lavarse las manos. Y lavarse 2 pies. Mi recorrido vergonzoso. Por esta razón, algunos de ustedes, luego de participar en una campaña, un seminario, un retiro, incluso algunos ministros compartieron palabra. Por favor, ¿puede apagarlo, por favor? Entonces, algunos de ustedes, luego de compartir a tantas personas, al momento se siente muy, muy bien. Al regresar a su casa, le viene fuerte deseo de la carne. Ya me consagré para el Señor, creo que es el tiempo de ocuparme en mis deseos. Aunque nadie piensa así, es lo que la Biblia dice: 2 pies del sacerdote siguen pisando polvo de la tierra. No sean obreros ustedes. Cuando se vuelven obreros, luego de acabar la obra, toma el derecho. Yo ya cumplí mi papel. Es la hora personal, hora de mi entretenimiento. ¿Qué pasa? Se ensucia por la inmundicia del mundo. Lo que debe hacerlo, lavarse 2 pies. Muy a menudo estar en comunión. La tina, la fuente de bronce, la comunión en la iglesia. Entonces, ¿cuál es lo que hace juicio y limpieza? ¿Opinión personal? ¿Prejuicio? No. ¿Experiencia personal? No. Agua cristalina. La palabra del Señor. Por eso aquí que dice Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya aquí, el agua asocia con la palabra. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Agua es la palabra. Entonces, con el agua lavarse 2 manos, 2 pies. Y aquí nosotros vamos a dar un enfoque y una pausa para no confundirnos. En el tabernáculo existe 2 lavaderos. El primero, el altar del holocausto, donde se lava el pecado del pecador. Con la sangre, con la muerte, todo pecado, toda culpa. El segundo lavadero, la fuente del bronce, tiene exclusividad, no para gente pecadora. La gente pecadora le corresponde el altar del incienso, altar del holocausto. Para la gente santa, gente redimida, gente que es sacerdote, es el otro lavadero. No con la sangre, con la palabra de Dios. No borra su pecado, sino lava su ofensa, lava su error, lava su debilidad. Entonces la fuente del bronce no tiene nada que ver con una persona pecadora inconversa, sino
gente que ya había recibido la salvación, gente que había recibido el perdón de los pecados. Entonces la fuente del bronce es el lugar de prepararse para la comunión. Pero el altar del holocausto, el lugar para ser salvo, son distintos. Ya entonces, a mí me gustaría explicarle uno de serio problema, la parte doctrinal más mal interpretada para tiempos modernos, para todas las iglesias modernas, la interpretación de epístola de Juan. Si confesares tus pecados, tú serás perdonado. Mala interpretación, antibiblia. Entonces, primero debemos entender, y los libros de Juan, el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, epístola de primera y segunda, tercera, entiendan en qué contexto, trasfondo, el apóstol Pablo escribió. Luego de la partida de la mayoría de los apóstoles, Juan llegó a ser el último apóstol elegido por el mismo Cristo. Tenía una misión: defender la verdad, conservar la verdad, cuidar la iglesia del Cristo. Por eso Cristo no le permitió ser martirizado, sino le permitió cumplir los años completos, porque tenía una misión muy especial: conservar la verdad, defender la verdad, cuidar la iglesia de Cristo. Luego de la partida de la mayoría de los pastores, la iglesia primitiva empezó a ser golpeada por dos herejías. La primera herejía histórica fue judaizantes. Ya es que el judaísmo fue el nido de la iglesia cristiana. Al principio la iglesia cristiana no quiso independizarse del judaísmo. Los cristianos del primer siglo querían recibir reconocimiento de su propio pueblo, de Sanedrín, de la sinagoga. Pues se reunían en Sanedrín en los días de reposo. Pero finalmente llegaron a una conclusión: no se puede. El evangelio fue redireccionado a gentiles. Eso es lo que el apóstol Pablo en el último capítulo de Hechos, él declara. En Roma, él estaba detenido en la casa, invitaba a los judíos de Roma, les comparte el evangelio, no quería escuchar. Pero Pablo, en sus 3 viajes misioneros, había visto cómo gentiles se arrepintieron, cómo aceptaron el evangelio. Entonces él se acordó alguna parte y dice: por eso Isaías os dijo, el evangelio se dirigirá a gentiles. Los judíos se molestaron. Entonces la primera herejía fue judaizantes. Pero ¿qué pasa? Este viejo fantasma en estos días se está reviviendo, volviendo a la iglesia cristiana. Hay una agrupación que les quiere arrastrar al judaísmo. Es la herejía. Herejía que duró hasta el siglo III en Jerusalén. Aparentemente fue desaparecida, pero en este último día se revive. Quiere vestirse como judío, con kippah, y luego con instrumento de judíos, shofar, cada culto, bandera israelita. Amar a Israel, nada de problema, porque Jesucristo vino de Israel. Pero querer imitar a ellos a causa de ignorancia. Eso es ignorancia, pastores, que les hace falta estudio.
de la Biblia quieren imitar a los judíos. Quieren tener barba estilo judíos. Rabino quiere convertirse un pastor como rabino. Entonces, ese movimiento desde el principio, siglo I, se había surgido. Apóstol Pablo estaba contra los apóstoles. La segunda herejía fue el gnosticismo. Es una religión, además, filosofía. Pero ¿qué pasa? Una idea filosófica del dualismo. Entonces los gnósticos ven nuestro mundo separando por dos: el espíritu y el material. El espíritu, solo el bien puede consistir en el estado del espíritu. Cuando tenga contacto con el material en sí es pecaminoso. Entonces el material nunca puede ser santo. Entonces una mezcla de filosofía, mezcla de doctrina. Entonces en algún sentido tiene parte muy similar al evangelio: la carne y el espíritu. La maldad, nuestra obra no sirve. Entonces, parece compatible, pero falsos maestros entraron a la iglesia. Ellos descartaron la encarnación virginal divina del Cristo. Si tiene contacto con el material, no es santo, es el pecador. Cristo nunca vino en carne. Docetismo es un término teológico. Nunca vino Cristo en carne, sino pareció como hubiera venido en carne. Jesús de Nazaret nunca ha sido Cristo. Niega su nacimiento virginal, niega encarnación divina, sino pareció. Solo era el hijo entre José y María. Cuando él recibió el bautizo por Juan el Bautista, vino el Espíritu del Cristo, reposó sobre él. Por eso él pareció a Cristo, pero nunca fue Cristo. Cuando se colgó en la cruz, él fue abandonado. El Espíritu de Cristo se regresó. Entonces, ellos ¿cómo enseñaban? Por medio del conocimiento divino, a través de la meditación, con el ayuno, y también tener cuidado de alimentos. Tener tener por medio de meditación, recibir la guía, ayuda de una luz divina, adquirir el conocimiento sagrado, llega a ser un ser sobrenatural, santo, perfecto. Pero no por el arrepentimiento, no por la fe en Cristo Jesús, sino por el conocimiento. Por eso se llama gnósticos, porque la palabra gnosis en griego, conocimiento. Entonces, gnósticos, también se puede pronunciar sin G, gnósticos, igual. Entonces, ¿qué pasa? Gnósticos, una agrupación de la filosofía, doctrina, que cree que por el conocimiento divino llega a ser seres sobrenaturales, santos. Entonces, habían dos clases de gnósticos, ya que para ellos el material es despreciable. Hacía lo que sus carnes daba gana: adulterar, fornicar, robar, mentir, una vida inmoral totalmente. Pero cuando alguna persona le acusa,
nivel bajo. El material en sí es así. Pero yo no soy del material, aunque está en el cuerpo, pero soy del Espíritu Santo. Libertinaje. Libertinaje. El otro grupo de un regalísimo exagerado. No debe comer tal comida, carne del puerco, tal comida, porque no te ayuda para buena meditación. El casarse no te corresponde. Dos clases de gnósticos invadieron la iglesia primitivas. Ellos enseñaban que nunca pecaron, ni pecan, tampoco pecarán, pero son santos. ¿Cómo invadió la iglesia primitiva? Primera herejía fue judaizante. Juntamente con los judaizantes, a todos los miembros gentiles quería judaizar. Otra herejía fue gnósticos. Por eso San Juan se escribió contra gnosticismos, ya que son de dualistas. Dios nunca puede en carne. Entonces, para ellos, el Dios de ellos, una luz. Entonces el apóstol Juan, sabiendo muy bien la doctrina, la filosofía de los gnósticos, él empezó a escribir el libro de San Juan. En el principio era Dios. Dios era con el verbo. El verbo era Dios. En el verbo había luz. Porque según los gnósticos, el máximo Dios es luz. En el verbo había luz. Luz era vida de los hombres. Él vino al mundo, siempre estuvo con los suyos, pero los suyos no lo reconocieron, no lo aceptaron. Pero todos aquellos que creyeron en él, creyeron en su nombre, les será dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie vio a Dios, sino Dios dio a conocer por medio de su Hijo. Es nuestro Señor Jesucristo. Dios habita en el Verbo, se encarnó, habita entre nosotros como la gloria del Hijo unigénito. Es nuestro Señor Cristo. Juan, ¿cómo aclara, cómo defiende, cómo Él defiende la verdad? Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, dice. El libro de San Juan se escribió para batallar contra una herejía gnósticos. Luego él escribió primera, segunda, tercera epístola del Juan, donde dice: tú dijeras que tú no pecas, miente, la verdad no está contigo. Eso no se dirige a los hermanos salvos, que aún son pecadores, tienen que confesar que son pecadores, porque la Biblia dice que si tú dijeras que no tiene pecado, tú no practicas la verdad no está contigo. Ya ven, la Biblia dice que tienes que confesarte que eres pecador. Habla ignorantemente, sin saber el trasfondo, el contexto bíblico. Tiene que estudiar. La ignorancia a veces nos mata. Entonces, ¿qué dice? En Éfeso, apóstol Pablo estaba ministrando, Juan. Allí estuvo un gran maestro gnóstico, se llama Cerinto. Hay una anécdota escrita en una obra manuscrita por Ireneos, el discípulo de Policarpo. Policarpo es el discípulo de Juan.
discípulo de Juan fue, su nombre es Policarpo, si no me equivoco. Entonces su discípulo fue Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan. El discípulo del Policarpo es Irenes. Irenes escribió en siglo II, no me equivoco, en el año 180, un libro llamado Contra Herejía. En aquel libro, él cuenta, en aquel tercer tomo, 3 capítulos, versículo 4, él dijo: Irene, un día, apóstol Pablo entró a un baño del Efeso, baño romano. Al entrar al baño romano, encuentra el Cerinto, el maestro de los gnósticos. Él invita a su discípulo: vamos a huirnos. He aquí Cerinto, el primogénito de diablo. El baño se colapsa. Entonces los padres de la iglesia comprueban la pelea entre el apóstol Juan y el Cerinto, el maestro gnósticos. Ya entonces nosotros al leer Primera de Juan encontramos huellas de batallas doctrinales. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 2 versículo 13 al 14. Para que ustedes puedan percibir bien la esencia del mensaje, estoy exponiendo cuáles son trasfondo, la interpretación correcta, porque este siglo es muy golpeado por los maestros falsos. Entonces, Primera de Juan capítulo 2 versículos 13 a 14, os escribo a vosotros padres. Aquí el apóstol Juan y clasifican los miembros a quienes con mucho cariño consideran en general hijitos por 3 niveles: padres, jóvenes, hijitos. Pero los hijitos, los principiantes, jóvenes, hermanos bien preparados para defender la verdad, padres, hermanos de edad. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Les alaba porque ellos se han unido con el apóstol Juan para vencer a algunos infiltrados que se introdujeron en la iglesia. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, principiantes, porque habéis conocido al Padre. Siguiente. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea, el verbo hecho carne. Que los padres, hermanos, que llevan tiempo, ustedes conocen muy bien los principios de la verdad. Cristo es el verbo hecho carne. Estuvo entre nosotros. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí constantemente podemos ver esta carta cuando se escribió, después de una batalla doctrinal que apenas de la iglesia del Asia Menor pudieron sacar los maestros infiltrados. Versículo 19, mismo capítulo, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que en todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Aquí dice, no estén tristes, porque gran número de gente se salieron. Que no estén tristes, porque desde el principio no eran de nosotros.
Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido cuando apóstol Juan defendía la verdad. Nunca irían, sino se pondrían de acuerdo. Tiene razón, así díjonos Cristo. Y se molestaron, se fueron. ¿Por qué razón? Desde el principio nunca eran de nosotros. Ya que nosotros en la primera de Juan encontramos huellas de batallas doctrinales contra herejía infiltrada dentro de la iglesia. Vamos a ver primera de Juan capítulo 1 versículos 6 al 10. Ese tema bastante polémico, pero tienen que conocer la verdad ustedes. Primera de Juan capítulo 1 versículos 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros. Aquí podemos ver, hay un grupo que dice que no pecan, tampoco nunca pecaron. Si dijeran así, la verdad no está con ellos, porque uno del principio de la verdad, el pecado entró al mundo por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres, por lo tanto todos pecaron, somos pecadores. Es uno de los principios de la verdad. Nuestra naturaleza pecaminosa, somos pecadores. No hay quien no haya pecado, no hay quien no cometa pecados. Pero algunos dijeran, la verdad no está así. Lo que él explica, cuando un pecador se acerca al Cristo para tener primera comunión con Cristo, ¿qué le sucede? Confesar, eres pecador, necesita la salvación, confesar, arrepentirse, luego oye lo que Cristo hizo, que había muerto en la cruz por nuestro pecado. La sangre del Cristo te limpia de toda tu maldad, serás salvo. Esa es la verdad de las Biblias. ¿Alguien me quiere decir la confesión es sinónimo del perdón del pecado? Cada vez que pecas y confiesas tu pecado se perdona, ¿sería bíblico? Tiene que recibir testimonios de la Biblia. Levítico capítulo 5, versículos 5 al 6, vamos a ver. Levítico capítulo 5, versículos 5 al 6. La Biblia dice que si confesare, Dios perdona tu pecado. El Antiguo Testamento, la sombra principal del Evangelio, así comprueba o no, vamos a ver. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Entonces, si la interpretación de primera de Juan fuera correcta, siguiente cita bíblica, como decía, y Dios le perdonará. Pero vea bien, regrese al versículo 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Siguiente. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. El libro de Levítico nunca dice, por confesar tu pecado directo Dios te perdona. Es antibíblico, es la ignorancia. Porque la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no hace remisión de la persona.
Luego de confesión no es condición para ser salvo, sino un proceso, un paso para llegar a la salvación. Entonces la confesión no es condición para ser perdón, sino uno de varios procesos, pasos. Entonces, ¿por qué esta maldita doctrina desgraciada? Por confesar tu pecado, Dios te perdona. ¿De dónde se derivó? Vamos a estudiar. En el siglo II al III hubo un padre de la iglesia, teólogo. Él estableció la teología latina, cuyo nombre Tertuliano. Él empezó a enfatizar la importancia del arrepentimiento que la fe. Por enfatizar demasiado, además públicamente. El arrepentimiento personal no, públicamente. Ante la iglesia arrepentirse. Él enfatizó tanto, aunque él no argumentó aquella interpretación por la confesión, Dios te perdona, pero él dio un inicio, la importancia de confesión pública. Luego, Cipriano de Cartago, él es obispo de iglesia del Cartago. Entonces, él concreta más la idea de Tertuliano. Tiene que confesar bajo la autoridad de la iglesia. Entonces él establece una lógica, confesión pública bajo la autoridad de la iglesia, luego Dios te perdona. Él sistematizó la interpretación, por confesar Dios te perdona. Luego en Edad Media, la iglesia católica. Ya entonces, este sistema adaptó como ley de la iglesia. El pecado se perdona por confesión. Entonces, el centro de expiación era la fe en la sangre del Cristo. Se transforma la confesión como una condición de ser perdonado. En el siglo XIII, Tomás de Aquino, él era un teólogo de teología escolástica de Iglesia Católica. Él es quien finaliza esta doctrina. Entonces, él establece por la doctrina de Iglesia Católica. Lo doctrinó. Entonces, contrición, confesión y penitencia. Entonces, contrirse, confesar tu pecado. Luego te somete al sistema de Iglesia Católica a través de penitencias, algún estilo del pago, Dios te perdona. Llega a ser una lógica de Iglesia Católica. Aquí podemos ver una idea, una opinión, cómo va transformándose. ¿Y qué pasa? La confesión era uno del paso para poder creer en la sangre de Cristo. Llega a ser la condición de la expiación. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, el perdón del pecado solo por la fe en la sangre de Cristo. La confesión es una demostración de su fe, de que Cristo me limpió, pero ya que aún estoy en cuerpo, soy falible, no miento que aún soy débil, cometo algún error, entonces confieso delante del Señor, no para el perdón, sino una forma de manifestar mi fe. Yo cometo error, por eso Cristo murió, agradecerle, confiando en Él, ser restaurado.
Pero la confesión llega a ser condición de la expiación. Por eso Dios usó grandemente a Martín Lutero y Juan Calvino, porque se levantaron contra la autoridad falsa de la Iglesia Católica. Tú no tienes ninguna autoridad para perdonar pecados. El pecado nunca se perdona porque te golpea tu pecho por mi culpa, contrición, luego confesar ante la Iglesia Católica, yo pequé, perdóname Señor. Luego la autoridad de la Iglesia Católica, perdonarlo, no es bíblica. Ellos dijeron, vamos a volver a la Santa Escritura. Solo la sangre de Cristo te puede limpiar. Solamente por la fe, solamente por la gracia, solamente por las escrituras. Y volvamos a las escrituras. La gloria solamente a Dios. 5 solas fue lema de reformadores. Solamente Cristo, solamente por la fe, solamente por gracia, solamente por las escrituras. La gloria solamente a Dios, no al papá de Iglesia católicos. Con ese lema han hecho una reforma, regresar a la Santa Escritura. Pero ¿qué pasa? Muchas iglesias evangélicas se independizaron de Iglesia Católica, pero alguna parte de doctrina de Iglesia Católica ha aplicado en el cristianismo. Si tú no confiesas tu pecado, Cristo no te perdona. Confesión no es condición del perdón. Confesión es una demostración de su fe y su reconocimiento que Cristo murió por mis pecados, pero yo tengo un cuerpo débil, pero Cristo me limpió, confiando en Él, restaurarse, levantarse, de nuevo servir a Dios. Mala doctrina que provino de la ignorancia castiga a tantas personas. Hermanos, creo que mi tiempo ya se acabó. Tengo preparado mi nota, apenas llegué a la mitad, pero creo que ya demasiado mucho tiempo he predicado. Hermanos, no, pero de toda manera voy a tratar de resumir, para que algunos de ustedes, ay, Pastor Pablo Shina, casi me mata. Entonces, yo aguanté de irme al baño, ya no puedo. Bueno, voy a terminar. Luego, el segundo capítulo habla de otra confesión. Si algún hermano pecare, ¿el cristiano salvo está exento de cometer errores? Nadie. Tenemos el abogado. Cristo, sabiendo que así somos, murió por todos los pecados. No solamente por nuestro pecado, por el pecado del mundo. Está delante de Dios. Tenemos abogado. Entonces, entre hermanos podemos confesar para no para el perdón ya está ofrecido, sino ser lavado con el agua cristalino, ser purificado su conciencia, para que no caiga más en errores. Si nosotros vivimos con una conciencia muy cargada, si no se restaura, no se purifica con la palabra de Dios, esto te conecta a cometer graves pecados, porque la conciencia está debilitada. Por eso se necesita la iglesia. Se necesita la comunión. Cuando nos reunimos, ser sincero, glorificar al Señor por su obra, manifestar mis debilidades. Porque en la iglesia, como la fuente del bronce, hay el agua cristalina, el ministerio del Espíritu Santo. Uno a otro puede servir para lavar los pies. Por eso Jesucristo, la noche de Santa Cena, Él llegó a ser ejemplo de lavar los pies de sus discípulos. Al principio los apóstoles no le entendieron.
Si tú no me dejas lavar a tus pies, tú no tienes ninguna parte conmigo. Pedro es temperamental, no voy a tener ninguna parte con él. Bueno, voy a quitarme toda la ropa. Pedro, tu carácter tan apurado. Un momento. Pedro fue como un peruano, tan apurado. Entonces, tú estás limpio, todo el cuerpo. El que está limpio. Pero yo al leer el libro de Juan capítulo 13, en ningún versículo encuentro Jesús los bañó todo el cuerpo. Pero dijo, tú estás limpio, todo el cuerpo limpio. ¿Qué quiere decir? Salvo, limpio. Solo a ti te hace falta lavar pies. Porque está pisando esta tierra. A pesar de la gran salvación, está pisando esta tierra. Puedes cometer errores. No solamente una vez por siempre morir, sino estoy dispuesto para servirte, restaurarte. Ahora no me entiendes, siendo maestro lo hago, pero más adelante entenderéis. Uno al otro lavaréis, pies del uno al otro. Un mandato para la iglesia, luego asocia con un nuevo mandamiento. Os doy un nuevo mandamiento. Amaos. Entonces, el hecho de lavar los pies de santos está asociado con el nuevo mandamiento, amar el uno al otro. Con un perfecto conocimiento. Soy débil, tú también débil. Entonces, tú puedes caerte en algún error. Yo sé, Cristo me ha ayudado en mi vez. Ahora tú ves, yo te voy a ayudar. Luego, cuando me caigo, el que esta vez es ayudado por mí. Entonces, cuando me caigo, me ayude, me lave, me establezca con la palabra de Dios. Por eso, segundo capítulo de Primera de Juan, tenemos abogado, luego habla del nuevo mandamiento. Amaos. Entonces, la epístola de Juan, ¿cuántas veces se repite? Amaos, amaos. Amaos. ¿Qué significa amar? Edificar a los hermanos, restaurar a los hermanos. El apóstol Juan se envejeció. Entonces, información está escrito en manuscritas. Perdió bastante memoria por su edad. Cada vez que le invitaba a un lugar público, él solo repetía una sola palabra: amaos, hermanos, amaos. Y los discípulos se hartaron finalmente. Un día se acercaron a él: maestro, cada vez que le toca predicar solo dice amarse. Ya estamos hartos, no hay otro tema. Ya llegó su momento. Entonces el apóstol Juan se para ante el público: hermanos, amaos. ¿Por qué otra vez el amor? Porque no encuentro otra palabra más preciosa, lo más importante, que Cristo nos amó. De la misma manera, con el mismo amor de Cristo, amarnos, amaos. Yo al ver esa información, me viene en mi mente el pastor Oxupar, Romano capítulo 3, versículo 23, 24. Entonces, somos justificados. Señor mío, hasta me duele mi cabeza. Entonces, justificado. A veces en una sola prédica se repite 30 veces: somos justificados. Pero no estoy burlándome. Yo sé, a pesar de su condición, por su edad avanzada, a veces la memoria está en buena condición. A veces memoria un poco se borra. Pero el siervo, ¿qué es lo que presenta a nosotros? Algo que en toda su vida quiso defender, quiso compartir. La esencia de su vida: Cristo me salvó. Es una confesión, una declaración del precioso siervo. Mientras tanto que respire, pueda estar de pie ante los hermanos, lo que quiere decir: Cristo nos salvó, Cristo nos justificó. ¿Eso no es la verdad? Entonces, hermanos, de la misma manera, apóstol Juan: amaos. Si pudiéramos tenerlo acá, estoy seguro que en esta mañana, ¿qué estaría predicando?
hermanos peruanos, amaos el uno al otro, amaos como Cristo nos amó. Amaos, restauradlo, levántalo al pueblo de Dios, levántelo, restáurenlo. Cristo nos salvó. Eso seguramente estaría predicando a nosotros. Por último, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, señaladlos, odiadlos, maldecirlos. ¿Así dice? En la Biblia del diablo dice así. Pero la Santa Biblia, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque Cristo lo sabe, estamos pisando a esta tierra todavía. Vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentados. Hermanos, cada día mi carácter se baja más suave del tiempo que era pastor de ustedes. Entonces, cuanto más conozca al Cristo, es una tabla proporcional. Cuanto más me hundo en su amor, y tanto más. No puedo estar odiando a algunos hermanos. No puedo. Porque el Espíritu Santo a mí no me permite odiar a alguien. El Espíritu Santo a mí no me permite rumorear, a mí no me permite chismosear. Alguno que tiene por costumbre de la espalda chismosear, rumorear, arrepiéntanse y despójense de mala costumbre. Siempre de la espalda, sabes que así. Vive, se repite, él cometió este error, siempre eres así, era así, ahora es así, así será, siempre es así. Cuando alguien lo diga, repréndelo. Yo odio quienes rumorean, chismosean de la espalda. Aunque sea mi esposa, mi hijo, una persona más cercana, cuando lo hacen, aunque sea sonriéndose, deténganse un momento, retracta tu palabra. Retracta tu palabra. Tú no tienes condición para hablar de esa manera. Eso el Espíritu Santo no nos permite. Cada vez que nos reunamos, hablar de nuestras faltas, glorificar a la obra del Señor. Yo cada día más bajo, Cristo más alto. Hablar de mis faltas, hablar de la obra de Cristo. Por si acaso alguien tiene costumbre cuando quiere hablar, enfrentarlo, reprenderlo, basta ya, deje de hablar, defecto ajeno, debilidad ajena, habla de ti mismo y glorifica al Señor, piensa cómo restaurarlos. Ese es el mandato del Señor Jesucristo. Yo amo a algunos hermanos, a algunos siervos, aunque tengan miles de defectos, gente pura, gente humilde, yo amo. Pastor Emmanuel Kim, uno del consejeros mío que yo lo amo. ¿Sabe por qué? Vi bastante puro, digo bastante, bastante humilde. Difícil encontrar en nuestro alrededor hoy en día gente humilde, gente pura, astuta, viva, altanera, se cree inteligente. Estoy harto de verdad. Al ver a alguna persona se humilla, sirve al Señor. ¿Qué pasa? Roba mi corazón. Precioso siervo, precioso siervo. En este mundo malvado,
nunca respeta, nunca alaba. Solo piensa en cómo fajarlo, cómo dañarlo, cómo insultarlo, cómo mancharlo a otros. El mandato de Cristo, amaos. Tratar de establecer el uno al otro. Tratar de lavar pies ajenos. Yo también algún día mis pies estarán sucios. Entonces Él me va a ayudar. De esta manera cumplir el mandato de Cristo. Amarnos. Anunciar el Evangelio. Llenar el mundo con el Evangelio. Los hermanos, edificarlo sobre la gracia de Dios. Amén. Por favor, hermanos peruanos, hermanas, dejen de chismotear. Dejen de rumorear. Dejen de hablar de la espalda. Vean sus propias faltas y fallas. Y luego agradezcan al Señor. Luego traten de restaurar a los demás. Hoy hasta aquí compartimos.